Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 18, del versículo 21 al 35, parábola del siervo despiadado. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. «Tenga paciencia conmigo», le rogó, «y se lo pagaré todo». El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así, también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Palabra del Señor. A raíz de esta parábola nos podemos hacer una pregunta a nosotros mismos, y es que ¿alguna vez hemos recibido perdón de alguien a quien nosotros hemos ofendido mucho? En esta parábola estudiamos del perdón que debemos mostrar el uno al otro. Siempre es más fácil recibir perdón por las cosas equivocadas que nosotros hacemos, que dar perdón a alguien que nos ofende o nos lastima. Dios nos perdona completamente y nos enseña por medio de esta parábola que debemos seguir su ejemplo si hemos decidido seguirle. En la parte que dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Es porque los sacerdotes de la religión judía de aquel tiempo, el tiempo de Jesús, enseñaban a la gente que uno debe perdonar hasta 3 veces. Entonces nos podemos preguntar qué es lo que la respuesta de Pedro nos enseña. Por ejemplo, ¿Pedro piensa que los que sigan a Jesús deben perdonar más o menos como los que asistieron a los templos con los sacerdotes? Pedro está de acuerdo que uno que siga a Jesús debe perdonar mucho, más que otros. Luego Jesús le respondió que hasta 7 veces no, sino que hasta 77 veces. Esta respuesta nos enseña que no debemos poner un límite o un número a las veces que uno debe perdonar al otro. Siempre, siempre debemos perdonar. Y Jesús les cuenta otra parábola para enseñarles su punto. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar sus cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. «Tenga paciencia conmigo», le rogó, «y se lo pagaré todo». El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Jesús aquí contó la historia de un rey que le prestó dinero a un siervo. La cantidad que Jesús dice es 10.000 talentos. Para que entendamos nosotros, podemos decir que son millones de dólares. Él debía tanto dinero que en verdad nunca podría regresar el dinero si trabajaba toda su vida y diera todo su dinero solamente para pagar la deuda. El rey, quien quería su dinero, se enojó y ordenó que toda la familia del siervo fuera vendido como esclavos. Pero el siervo, bien desesperado, se inclinó de rodillas delante del rey y le pidió misericordia y compasión. El rey cumplió su pedido y canceló su deuda. Tenemos que notar que el siervo no le pidió al rey que cancelara la deuda, solamente le pidió más tiempo para pagarla. Luego continúa: al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho
y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó a llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Después de la parábola, el siervo que debía tanto se fue y encontró otro siervo que le debía a él algunos dólares. Era muchísimo menos de lo que le debía al rey. Él exigió el dinero de este siervo, quien tampoco podía pagar su cantidad. El siervo, como el rey, se enojó. Pero cuando el siervo le pidió a este siervo la misma misericordia y compasión que él recibiera del rey, se lo negó, y llamó a los oficiales y puso al hombre en la cárcel. Cuando el rey oyó lo que había sucedido, se enojó, más porque él había perdonado y cancelado la deuda de mucho dinero, y el siervo no le perdonó la deuda de poco dinero. Entonces el rey puso al hombre en la cárcel hasta que pudiera pagar toda la deuda. Entonces nos podemos hacer dos preguntas. ¿Quién representa al rey? El rey lo representa a Dios. ¿Y quién representa a los siervos? Pues los siervos seríamos nosotros. La lección que debemos aprender de esta parábola es que la deuda del primer siervo al rey es como nuestro pecado a Dios. Dios es perfecto y nosotros no somos perfectos, pero Él nos perdona todos nuestros pecados cuando se lo pedimos. Y cuando Dios nos perdona, Él nos perdona completamente. Recuerda que el siervo no le pidió a Dios que le cancelara la deuda, pero esto es lo que el rey hizo. Dios tampoco guarda rencor, ni nos recuerda nuestros pecados cuando Él nos perdona. Dios siempre nos da más de lo que pedimos y más de lo que merecemos, y más de lo que podemos imaginar. Pero muchas veces nosotros, después de recibir el perdón de Dios, vamos y nos encontramos a personas que son pecadores como nosotros, y nos negamos a perdonarlos. El punto es que si Dios, quien es perfecto y quien nunca nos lastima, puede perdonarnos, ¿cuánto más debemos perdonar a otros que realmente no son muy diferentes de nosotros? Esta parábola, por ejemplo, nos la podemos aplicar a nosotros mismos. En nuestra mente podemos hacer una lista de todos los pecados que hemos cometido durante años. ¿Podemos pensar en algún pecado del cual Dios no nos ha perdonado cuando nosotros se lo pedimos? No, ¿verdad? Entonces le tenemos que agradecer a Dios por su perdón que Él nos da gratuitamente. También nos podemos preguntar a nosotros mismos si nosotros hemos perdonado a las personas que nos han ofendido tal y como Dios nos ha perdonado. Ya que perdonar a alguien a veces es bien difícil, especialmente cuando esta persona nos ofendió mucho. Pero Dios es bien grande y puede ayudarnos a perdonar. Ahora hay que pedirle que nos ayude a perdonar a las personas que en nuestra vida nos han ofendido.